Muy bien, gracias. Y pues Luis, si te parece bien, vamos a dar inicio al tema que hoy nos vienes a platicar. No sin antes, amigos, decirles que ya les enviamos nuestro newsletter. Ya pueden ustedes visitarnos en nuestra página de internet en la parte de blog en donde está Esto es más que software, y ahí tenemos un tema muy interesante que ha surgido, el abucheo a los modelos de calidad. Ustedes por favor pasen, véanlo, denos su opinión, díganos si esto es real, porque pues lo hemos escuchado en algunos lugares y suena un tema muy interesante. Entonces, Luis, pues si tú gustas, vamos a comenzar, y también nos pueden visitar ya en las redes sociales, en LinkedIn Inevo, en Facebook Inevo.consultoría, en Twitter @Inevo y en YouTube user Inevo. Luis, pues comencemos, gracias. Muchas gracias de nuevo, Gabriel. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad. A todos ustedes que nos están escuchando, les agradezco mucho que estén acompañándome en esta tarde. Vamos a comenzar con nuestro webinar. Las dudas, importante, algo que me gusta de estas charlas, son que haya preguntas y respuestas al final de la sesión. Si tienen algún problema de audio y necesitan hacernos saber, por favor, usen las herramientas que vienen dentro de esta herramienta Live Meeting para que nuestro compañero Gabriel nos esté asistiendo. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de los requerimientos al análisis y diseño sin morir en el intento. Nuestra agenda del día de hoy, vamos a ver un antecedente para ponernos en contexto con respecto a lo que es análisis y diseño. Vamos a hablar de la descripción de este webinar. Vamos a retomar algunos datos sobre el diseño en los proyectos. Vamos a ver el análisis y diseño de software. Les voy a platicar un poquito de check-up y vamos a pasar a mi parte favorita de preguntas y respuestas. Antecedente. Bueno, uno de los problemas más comunes que sufren los equipos de desarrollo es que no realizan actividades de diseño, o cuando lo realizan, directamente los comentarios que escuchamos es que no sirven para nada, no ayudan, no aportan, o simple y sencillamente no sirve. Y lo anterior ocasiona que no siempre se cumplan los requerimientos y que las actividades de desarrollo se realicen mayormente a prueba y error y con mucho retrabajo. Lo que me estén escuchando, creo que saben bien, ¿no?, de qué estoy hablando cuando hablo acerca de prueba y error y mucho retrabajo. Quiero presentarles uno de mis diagramas favoritos, la catarata de errores de MIS 1. Tenemos ante nosotros, cuando estamos trabajando en un proyecto de ingeniería de software, un problema o algún reto que cumplir. Y tenemos las diferentes fases de un proyecto de ingeniería de software, ¿no? Especificación de requerimientos, diseño, análisis de diseño, implementación y testing. Bueno, en un mundo ideal tenemos lo que es una especificación correcta, por lo tanto podemos tener lo que es un diseño correcto, programas correctos y funciones correctas. Hasta aquí es el sueño guajiro de todo administrador de proyectos de software, el sueño guajiro de cualquier cliente o usuario que contrata a una empresa o a un grupo de desarrollo para que les fabrique o les realice algún producto de software. Pero vamos complicándolo un poquito más. ¿Qué sucede si a partir de un diseño correcto, basado obviamente en una especificación correcta, tenemos errores de programación? Pues bueno, no creo que los que estemos aquí con experiencia en áreas de desarrollo nos sintamos incómodos o creamos que es algo malo tener errores de programación. Y más porque normalmente cuando esos errores de programación surgieron de un diseño y una especificación correcta, pues son errores corregibles. Es decir, basta con encontrar dónde está el defecto de acuerdo a la especificación, utilizar el diseño correcto y hacer las correcciones necesarias. ¿Qué sucede si trabajamos sobre un diseño incorrecto? Espero que se vea en la presentación. Esta herramienta de Live Meeting de repente me hace algunos cambios. Estaba moradito, pero no tan rosita ese diagrama. Así que ahí disculparán. Si partimos de un diseño incorrecto, tenemos programas basados en diseño incorrecto y por lo tanto tenemos errores no corregibles. ¿Qué quiere decir esto? Que
Más allá de que hayamos tenido un buen trabajo de levantamientos y especificación de requerimientos, que estos requerimientos sean correctos porque han sido aprobados y han sido revisados por nuestros clientes y usuarios, si no tenemos un diseño correcto, vamos a tener errores que no vamos a poder corregir. Bueno, y esto ya es lo que sigue, trabajar con una especificación incorrecta, pues realmente es hacer las fases de diseño, implementación y testing, más como algo que no va a tener un valor y no va a aportar nada. Es decir, un diseño que no importa si el diseño es correcto o es incorrecto, porque de todas formas está basado en una especificación incorrecta. Los programas están basados en una especificación incorrecta y ante el cliente los errores son ocultos. Es decir, no sabemos realmente a ciencia cierta, por más de que haya pasado nuestros productos de software, las fases de verificación con pruebas y lo hayamos puesto a validación, ahí es donde va a tronar. Porque el cliente simplemente no va a recibir lo que esperaba y no hay manera de corregirlo porque ni siquiera el diseño está acorde a algo que realmente el cliente esperaba. Ese sería, digamos, el caos, sería el limbo donde realmente nuestros esfuerzos, más allá de cualquier cosa que utilicemos, no pueden ser valorados porque realmente simplemente no entendimos correctamente el problema y no tenemos una buena especificación. Bueno, este webinar les permitirá a ustedes entender cómo pasar de los requerimientos, unos buenos requerimientos con una buena especificación. Ya hemos hablado mucho de esto en anteriores webinars y si lo desean pueden a petición solicitarnos que esos temas los repitamos, con todo gusto lo hacemos. Y bueno, de estas especificaciones, cómo pasar al diseño funcional con un impacto positivo para que realmente funcione el desarrollo y disminuyamos el retrabajo. Es decir, cumplamos el objetivo. ¿A quién va dirigido este webinar? Y espero que todos los que están se queden, analistas de sistemas, diseñadores, desarrolladores, líderes de proyecto y directores. Les va a hacer un poco más de sentido para algunos de ustedes algunos aspectos técnicos, pero yo creo que un buen director o un buen líder de proyecto no le cae mal entender un poquito más cuáles son las entradas y cuáles son los riesgos y los problemas de estas fases para poder comprender mucho mejor a las áreas de desarrollo y en su momento para quienes les toquen hacer estimaciones y dimensionamiento de proyectos, pues valoren un poquito más qué es lo que se espera con buenas fases de análisis y diseño. Les voy a presentar algunos datos sobre el diseño en los proyectos. Esto yo lo saqué de los proyectos que realizamos en el área de desarrollo de software en Inevo. Este escenario que les estoy presentando es un escenario donde al inicio de nuestros proyectos no teníamos la misma sensibilización de las actividades de diseño. Nuestros proyectos tenían un 10% aproximadamente de fase de requerimientos, es decir, actividades de levantamiento de información, generación de casos de uso, trabajo sobre especificación de requisitos, modelos de negocio, es decir, actividades de requerimientos, pero aún así no eran suficientes o estaban incompletas. Teníamos realmente fases pobres relacionadas al análisis y diseño, es decir, hacíamos muy poco diseño, no poníamos énfasis en analizar aquellos requerimientos no funcionales o analizar aquellas restricciones y características que teníamos presentes. Y bueno, eso se notaba mucho en el tiempo que le dedicamos a la fase de construcción, es decir, a la fase de diseño, de desarrollo, codificación y de la generación de base de datos. Bueno, y ya después, como suele suceder en estos ejercicios, al no tener o al dedicarle demasiado tiempo a la fase de construcción, la fase de prueba se ve afectada, se le trata de dedicar la mayor parte del tiempo, pero bueno, tampoco es suficiente porque de todo el proyecto, más de la mitad se la está comiendo la fase de construcción. ¿Qué sucedió después de que nosotros mismos implementamos modelos de calidad como CMMI y fuimos elaborando y siendo más sensibles de las actividades de diseño? Que nuestros proyectos tuvieron un comportamiento un poco más balanceado, o mucho más balanceado. Teníamos una fase de requerimientos con mucho más énfasis, es decir, ya significaba el 20% de nuestros proyectos, donde nos preocupábamos por realmente entender cabalmente los requerimientos de nuestros clientes
y dejar especificaciones que tanto nosotros como los clientes estuviéramos seguros qué esperar al final de nuestro proyecto de desarrollo de software. Teníamos una buena fase de análisis y diseño. Este es un promedio. Hay unos proyectos que tenían 15%, otros que tenían 25%, variaba un poquito, pero en general estaba alrededor de 20%. Aquí ya nos preocupábamos por hacer verdaderos ejercicios de análisis sobre esos requerimientos y necesidades de usuario que teníamos presentes en la especificación de requisitos y analizar diferentes alternativas de solución, documentos de arquitectura, diagramas que nos permitan definir cómo el sistema en su interior, en la interacción de sus componentes, va a poder cumplir con aquellas necesidades del cliente. Y también empezamos a hacer algo que muchas áreas de desarrollo olvidan, que era prestar especial atención a las interfaces de usuario. Nuestra fase de construcción siguió siendo la fase más grande, se redujo a un 40%. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, para implementar, pues requieres realizar líneas de código, generar base de datos, definir procedimientos almacenados, etcétera, etcétera, y no deja de ser una actividad de gran relevancia dentro de los proyectos, pero ya basado en un diseño que permita que las actividades tengan menor retrabajo y que la inyección de efectos sea menor. Y teníamos nuestra fase de pruebas, que si bien en relación con las otras fases del proyecto, sigue siendo un 20%, normalmente era equivalente al tiempo que le dedicábamos a requerimientos, pero eran pruebas más eficientes que realmente nos ayudaban a descubrir hallazgos importantes. La diferencia entre estos dos escenarios. ¿Qué teníamos en estos dos escenarios? Elaborando un poco más lo que les platicaba. Bueno, para empezar, en el escenario A, donde teníamos poco tiempo de diseño, teníamos retrabajo constante. Era muy común que tendríamos que estar volviendo a revisar junto con nuestros clientes cuáles eran las necesidades de nuestros proyectos, porque tendríamos que estar reelaborando y reelaborando y reelaborando el código, de tal forma de que después de algunas pasadas, el código ya cumplía con lo que el cliente esperaba. Pero adicional a eso, teníamos muchos problemas para pasar de los requerimientos a la programación. ¿Por qué? Porque al no tener diseño, al no tener elementos, diagramas, descripción y lineamientos que nos permitieran realizar, perdón, me estaban diciendo que tal vez había un problema técnico, por eso me tuve un momento. Continúo. Entonces, les decía, y espero que me estén escuchando, que como teníamos que estar trabajando mucho a prueba y error, pues el código que realizaba nuestra gente de desarrollo, los primeros métodos y las primeras veces que trabajaban sobre algún caso de uso, algún requerimiento, simplemente estaban muy alejados o no tenían una idea real o concreta de cómo hacerlo. En el escenario B, ya nos enfocamos más a hacer refactoring en lugar de retrabajo. Para los que no estén familiarizados con el término refactoring, no es lo mismo hacer un retrabajo porque tienes que modificar tu código para que cumpla con la especificación, para que el comportamiento resultante en las pantallas y en los procesos del sistema cumplan con lo que te pidió el cliente, a modificarlo para hacerlo más legible, para reutilizarlo o simplemente para optimizar alguna cuestión de performance. Es decir, que como teníamos un diseño más adecuado y más rápido llegábamos a tener el comportamiento esperado de nuestro software, podríamos tener algunas sesiones o algunas actividades de refactoring para mejorar y disminuir la deuda técnica del código que estábamos realizando. En el escenario A, los requerimientos originales no se cumplen cabalmente porque el diseño no lo permite. Era muy común que conforme vayamos avanzando los requerimientos y al no haber hecho un verdadero análisis de esos requerimientos y haber realizado una arquitectura que realmente permita implementar esos requisitos, llegaba el momento que algunos de ellos no los podíamos implementar. Y teníamos que estar haciendo negociaciones con los clientes, buscando alternativas, a ver qué le inventamos, porque simplemente no vamos a poder cumplir con sus requisitos. Y bueno, los dolores de cabeza que todavía conocemos. En el escenario B, nuestro diseño ya era adecuado para cumplir con todos los requisitos, porque de entrada se evaluaba todo aquello que se consideraba relevante para poder definir una arquitectura y para poder definir un diseño, y digamos que cada vez que íbamos avanzando en nuevos requisitos, ya estaban
considerados de una u otra manera para que pudieran entrar dentro de nuestro diseño. ¿Qué pasaba en el escenario A? Pues nuestra codificación era una actividad de mucho trabajo y poca efectividad. Las pruebas no detectaban rápidamente los errores obvios, pero no los detalles finos. Es decir, teníamos pruebas que nos decían que teníamos problemas tan obvios que realmente con un poquito de criterio de nuestros desarrolladores podrían haber encontrado exactamente los mismos defectos. Y entonces teníamos que tener más ciclos de pruebas para pasar de aquellos errores obvios, detallitos como validaciones de datos, mensajes de notificación, algunas cuestiones de manejo de excepciones de errores, que, bueno, pues realmente eso no es lo que nos ayuda a verificar que el producto que estamos haciendo está de acuerdo a la especificación. Una vez que pudimos pasar al escenario B, teníamos una eficiencia de codificación más alta, donde en las pruebas detectábamos errores finos. Hubo un momento, teníamos gente de pruebas, que al no encontrar errores obvios, dentro de su misma capacidad para encontrar defectos, ya nos decían a la gente de desarrollo cosas, como por ejemplo, errores de refresqueo o de pintado de pantallas, donde eran muy sutiles, pero al final de cuentas afectan a la experiencia que puede tener un usuario, o cuestiones inclusive de como de datos, algunas cuestiones ya más enfocadas a que el usuario puede observar y no tanto a errores obvios. Bueno, en un escenario A no quedaba tiempo para hacer ni la documentación de código, ni mucho menos la de nivel de operación de usuario. Es decir, que no teníamos documentado ni manuales de nada, o lo que teníamos era pobre. En el escenario B tuvimos tiempo disponible para hacer la documentación de código, una documentación que nos permitiera a nosotros mismos o a quienes iban a hacer proyectos de mantenimiento para mejorar los productos que hacíamos, una mejor comprensión de cómo estaba nuestro código y cómo poder modificarlo. Y también, muy importante, pues terminar y hacer buenos manuales de usuario que realmente valga la pena leer y que sirvan para algo. Y muy importante, en el escenario A teníamos problemas de que la percepción del usuario era confusa con respecto a si el sistema funcionaba o no. Y esto muchas veces a pesar de que el sistema tenía toda la funcionalidad. Es decir, cumplía con todos los requerimientos funcionales. En el escenario B, el usuario tiene en sus manos un sistema completo que funciona, que no falla o falla muy poco y que es profesional. ¿Por qué? Porque al tener más tiempo para poder realizar aquellos elementos que a ojos de nivel usuario son más importantes o igual de importantes que la misma funcionalidad, porque venían diseñadas, valga la redundancia, porque fueron analizados sus requisitos y fueron tomados en cuenta, pues tendría una sensación de mayor profesionalismo. Esto lo pueden ver ustedes desde algo muy sencillo, ¿no? Si ustedes van a comprar algún producto y puede ser probablemente, no sé, un auto. Yo he tenido la fortuna, o la desgracia, dependiendo de donde quieran verlo, de comprar un auto del año. Y esta empresa, cuando vende el auto, me hace una demostración del carro como si yo nunca me hubiera subido a un auto. Y luego empieza a explicar, abre el cofre, me dice, mira, aquí están tus válvulas, aquí están tus niveles, aquí está la cajuela, aquí está tu bitácora para los mantenimientos, aquí está tu manual de usuario, aquí está tu código para la llave, aquí está tu número no sé qué, aquí está el código de serie. Y me empezó a hacer una explicación de algo que yo ni siquiera tenía idea de que tenía para un auto. Yo nada más quería subirme a él y arrancar y vámonos. Que luego para acabarla me subí a él y en el primer tope le di un golpe que casi me andaba yo mismo suicidando. Pero bueno. Y en otro escenario, cuando compré un auto, que también no era nuevo, era seminuevo, pues simplemente me dieron las llaves, aquí está tu factura para que la pagues y adiós, ¿no? Entonces, yo creo que si bien ambos autos me proporcionan el mismo servicio, el nivel de profesionalismo por todo aquello que está alrededor, que solamente se permite cuando tienes bien dominado el producto y lo tienes bien documentado, solamente se logra cuando tienes un diseño que contemple todo eso. De otra manera, siempre estamos llegando al límite de la raya, entregando productos de software que, si bien nos va, tienen un manual integrado dentro de la aplicación y que no te dice nada de lo que no puedas ver o intuir de la interfaz de usuario.
Bueno, aquí me gustaría pedirles un poquito de su atención. Vamos a cambiar, vamos a hacer una pregunta. Quisiera yo preguntarles, tomando en cuenta estas gráficas que yo les presenté de los proyectos de desarrollo de Inevo, ¿cuánto tiempo le dedican al análisis y diseño en sus proyectos? Las opciones que pueden ver ahí dentro de la plantilla de votación serían menos de un 5% del proyecto, entre el 5% y el 20% del proyecto, entre un 21 y un 50% del proyecto y más del 50% del proyecto, que vamos a ver qué hay en ese sentido, ¿no? Anímense ahí a opinar. Para nosotros es importante tener un conocimiento un poco mejor sobre las personas que están asistiendo dentro de este webinar, porque nos permite también conocerlos, y ya que estos ejercicios pues suelen ser muy impersonales. Uno se la pasa, hable y hable y hable, y no tiene ni idea de quién está al otro lado. Entonces, esto nos ayuda un poquito a sentirlo un poquito más personal. Bueno, ya han empezado algunos de ustedes a votar. Faltan bastantes, pero ya tenemos algunas tendencias. Al parecer, la mayoría de las personas están dentro de un 5 y 20% de su proyecto, la mitad en este momento. Me da gusto escuchar también que ninguno de ustedes dedica más del 50% del proyecto, no porque sea malo, sino porque me gustaría en algún momento, si alguien tiene circunstancia, tener una charla para saber cómo son sus proyectos. Me preocupa la gente que le dedica menos del 5%, porque a menos de que sus tickets o sus solicitudes de desarrollo sean muy pequeñitas y sean nada más pequeñas modificaciones a su desarrollo, algo ya existente, pues se las puedo creer, porque de otra forma no veo cómo puedan dedicarle tan poquito tiempo. Y me da gusto también que haya personas que dedican entre un 21 y 50%, una buena cantidad. 10 de los asistentes tienen sus proyectos en ese rango. Es muy interesante también. Pero si no hay más que votar, continuamos con la presentación. Bien. Vamos a hablar del análisis y diseño. Vamos a poner a manera conceptual cuáles son nuestras entradas para el diseño. Por un lado, tenemos las ideas de los usuarios, es decir, todo lo que el usuario, bien o mal, para dejarlo en contexto, tiene sobre lo que debe esperar o lo que puede esperar de su sistema. Un buen levantamiento de requerimientos no puede dejar de lado aquellas ideas que tiene el cliente con respecto a posibles soluciones de cómo puede observar dentro del sistema que se están resolviendo sus necesidades, pero es más importante que esas necesidades sean transmitidas de una forma objetiva, es decir, sin una incidencia o demasiadas limitaciones sobre el diseño, porque después no tenemos alternativas. Tenemos como otra entrada la especificación de requerimientos de software y como una tercera entrada, buenas prácticas, experiencias, estándares o cualquier otra cosa que ya está en el mercado y que nos puede ayudar para hacer el diseño. Todo eso lo integramos como si fuera un embudo o una licuadora y lo que obtenemos es nuestro diseño. Importante. Focus on the user. Esto, cualquier persona que esté diseñando algún producto o servicio, tiene que ser como su ley. Yo diría que aquellos que son más talibanes, tendrían que tenerlo hasta tatuado en los ojos para que nunca se les olvide que tienen que tener un enfoque hacia el usuario. Focus on the user. Hay que enfocarnos al usuario y todo lo demás irá llegando por sí mismo. Fíjense en este pequeño dibujo, que me gusta mucho ponerlo, para explicar lo que es Focus on the User. Tenemos la experiencia de usuario, tenemos aquí nuestro producto de caballo, que no es un producto, ¿verdad? Pero bueno, es para presentarlo. Tenemos una parte que es la funcionalidad, que seguramente muchos de nosotros nos iríamos directamente a eso, es decir, tiene que correr, tiene que transportarnos, y aquí la funcionalidad se ve representada en las patas del caballo. Bueno, yo soy tapatío, entonces no sé si eso tiene que ver, pero yo sí he montado a caballo muchas veces y no es lo mismo subirse a un caballo que no es fuerte a otro que te puede dar un buen susto porque arranca como si fuera Mustang. Tenemos la usabilidad, que es en este caso la rienda con la cual dirigimos al caballo,
y tenemos lo que es la silla, que vendría siendo como la comodidad o la diversión o el placer. ¿Por qué? Porque también lo he hecho y no se lo recomiendo a nadie. No es lo mismo subirse a un caballo sin silla a subirse a un caballo montado a pelo. Alguien me podría decir, no, es que no te preocupes de cómo se ve el sistema y si es intuitivo, fácil de utilizar. Tiene todo lo que tú necesitas. Hace lo que realmente requieres. Le digo, sí, pero es como subirse a un caballo sin silla. El caballo es fuerte, te va a llevar a donde quieres, pero ya te quiero ver cómo te vas a bajar de él. Entonces, es importante entender que para enfocarnos en el usuario tenemos que observar estos tres aspectos. Es decir, comodidad, diversión, gusto por utilizar nuestros sistemas, usabilidad, que sea fácil de usar, intuitivo, y que obviamente tenga la funcionalidad. Tampoco me gustaría subirme a un caballo donde tengo una buena rienda, tengo una silla muy cómoda, pero el caballo está más burro que ciertos políticos. Bien. Otra entrada que tenemos y que hablábamos eran los requerimientos. ¿De dónde vienen estos requerimientos? Porque es importante retomarlo. No podemos hablar de análisis y diseño si no tocamos temas de requerimientos. Algunos de esos requerimientos vienen de los requerimientos empresariales. Es decir, todos aquellos requisitos que ya vienen intrínsecos o relacionados al negocio del cual el software va a estar siendo utilizado. Dicho de otra manera, si estamos haciendo un sistema financiero que tiene que ver con un manejo de cuentas, hay ciertos requisitos, como pueden ser el retiro de efectivo o de valores de las cuentas y la consulta de saldos, que no necesariamente nuestro cliente nos tiene que decir, bueno, este es un requerimiento y yo como manejo tarjetas de crédito y tarjetas de débito, necesito que hagas esto. Ahí esos requerimientos se dan por sentado. Y es importante que si nosotros vamos a hacer un software que esté relacionado a un determinado dominio, entendamos aquellos requisitos que están relacionados al dominio o a las empresas, no tanto a las necesidades particulares. Por otro lado tenemos los requerimientos funcionales, que son todo lo que los clientes normalmente sí nos dicen, comportamientos, cosas que esperan, y los requerimientos no funcionales, que también son un niño olvidado por muchos de nosotros. Y esos son los requerimientos que yo quiero retomar porque son los que juegan un papel más importante en el diseño. ¿Qué son los requerimientos no funcionales? Podemos definirlos como consideraciones o restricciones asociadas a un servicio del sistema. Suelen llamarse también requerimientos de calidad o no comportamentales en contraste con los funcionales. Juegan un papel crucial en el diseño y desarrollo del sistema de información y pueden ser a veces más críticos que los funcionales. Una falla en un requerimiento no funcional podría inutilizar el sistema. Y dicen, caray, a ver Luis, platicemos un poquito más entonces de estos requerimientos no funcionales. No puedo entrar a detalle porque mi foco es hablar acerca del diseño, pero si estamos diciendo que los requerimientos no funcionales son aquellas restricciones o limitaciones que puede tener un sistema, podríamos pensar que un posible requerimiento no funcional es el tiempo de respuesta esperado para las transacciones o es la cantidad de usuarios simultáneos. Nosotros podríamos tener un sistema de reserva de boletos de avión que esté por internet, que esté accesible a cualquier internauta con una conexión y un navegador, y que, pues sí, cuando tienes 5 usuarios, el sistema funciona perfectamente. Pero ya le metes 10, 15, 20, 200, 500, 1000, 1,000,000, sepa uno cuánto es la cantidad de usuarios que realmente recibe un despegar.com o un Volaris o un Interjet. Pero imagínense que esos sistemas no contemplaran o no hubieran considerado en su diseño este requerimiento no funcional que tenga la capacidad de soportar usuarios concurrentes. Pues qué bonito, sí tiene toda la funcionalidad esperada, pero simplemente por no haber cumplido y haber cubierto este requerimiento no funcional, no sirven para nada. Yo, a manera de apoyo y algo más aterrizado, les he puesto aquí en la siguiente diapositiva que están viendo algunas medidas de los requerimientos no funcionales para que ustedes tengan en cuenta, tanto para su levantamiento como para su diseño, algunas métricas que les podrían bajar a algo verificable, a algo que sí pueda ser medible
aquellos requerimientos no funcionales, porque como sabemos los requerimientos no funcionales suelen ser muy difíciles de expresar y suelen ser más difíciles de cumplir. Por ejemplo, tenemos algunos requerimientos de eficiencia de desempeño y algunas medidas podrían ser el tiempo de ejecución de un proceso, transacciones procesadas por segundo, tiempo de inicio de un sistema, ahí le hablan a Windows, tiempo de actualización de una pantalla. Si estamos hablando de eficiencia de espacio, kilobytes, megabytes o bytes de memoria, espacio de almacenamiento en disco. Si estamos hablando de confiabilidad del sistema, eso hay que platicarles un poquito de esto a la gente de Banamex. Tiempo mínimo entre fallas, tiempo mínimo de reparación o de corrección de fallas o defectos. Si estamos hablando de portabilidad, bueno, el número de sistemas destino en el que puede funcionar el software, algunos parámetros de un procedimiento. Estamos hablando de usabilidad y facilidad de aprendizaje, el tiempo de capacitación, tiempos de tareas mesurables, extensión del manual de usuario. Y estamos hablando de usabilidad o de operabilidad. Puede ser número de mensajes de error, número de entornos de ayuda, conformidad con estándares comunes de usabilidad, etcétera, etcétera. Puede ser algo más elaborado. A mí me gusta mucho, por ejemplo, de estas medidas el tiempo de capacitación. Porque muchas veces, si ponemos una meta de un tiempo de capacitación, por ejemplo, de que nuestro software va a poder ser utilizado después de una sesión de capacitación de un par de horas, eso evidentemente nos va a hacer pensar a qué tenemos que diseñar dentro del software, desde el punto de vista de la usabilidad, para que esto, que es una meta, porque es algo importante dentro de la puesta en marcha del software, se dé. Y un ejemplo muy claro, hay software que en algunas empresas o instituciones se requiere utilizar por los usuarios muy rápido, por ejemplo, algún software de una universidad donde los alumnos tengan que entrar para hacer alguna cuestión de meter su horario o registrar qué asignaturas van a cursar, etcétera. Imagínense si fuera muy difícil y requiere una capacitación compleja para poder usarlo. Entonces ya los quiero ver invirtiendo más tiempo en sesiones de capacitación que realmente en la creación o inclusive en la infraestructura para poner en marcha esto. Bueno, vamos a hablar un poquito de estándares y buenas prácticas de diseño, que también son una entrada, que no nada más son los requisitos, que no nada más son las ideas que pueda tener el cliente y su experiencia, sino también algo que ya está en el mercado y que nos puede servir. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los estándares de la programación orientada a objetos. Hay ciertos lineamientos generales al momento de diseñar, que en este caso clases, o componentes dentro de nuestra programación orientada a objetos, que nos dicen, por ejemplo, que tenemos un lineamiento que una clase, cuando la definamos, dependiendo de lo que va a realizar, tengamos, por ejemplo, alta cohesión y bajo acoplamiento. Es decir, que la responsabilidad que tenga esa clase y los métodos que va a proporcionar para ejecución de otras clases o de otros componentes dentro del sistema sean bastante bien identificadas, es decir, que tengan alta cohesión y que en relación con otros componentes o clases del software tengan poca dependencia. ¿Por qué? Porque la dependencia es un problema muy, muy importante a cuidar dentro de los diseños de software. Por ejemplo, tenemos otra directriz dentro del diseño de software que es la indirección dentro de la programación orientada a objetos, que dice que si tú quieres eliminar la dependencia que existe entre una clase y otra, puedes poner una clase intermedia. En algunos lenguajes de programación la llaman interfaces, para poder desacoplar o debilitar el acoplamiento que tienen. Y así tenemos otro, el controlador. El controlador es un principio de diseño dentro de la programación orientada a objetos que te dice que definas una clase que reciba todos los datos de entrada de, por ejemplo, la presentación, y que esa sea la que controle aquellos elementos de lógica de negocio y después de lógica de acceso a datos, para que también tengas o mantengas una buena división de capas. ¿Qué pasa con esto? Que después aquellos mismos servicios que tú tenías pensados y que originalmente lo hiciste para una aplicación web, por ejemplo, cuando tienes necesidad de hacer una aplicación móvil, la capa de presentación de esa aplicación móvil se puede comunicar con la capa donde están las clases controladoras de una forma sencilla y de una forma natural. Y así nos podríamos ir hablando de varios principios de la programación orientada a objetos. Hay unos que son iniciales, que son básicos, y han habido y se han desarrollado muchísimos. Yo recuerdo mínimo unos 20 más patrones
de diseño o principios de diseño que pueden permitirle a la gente que hace diseño de software funcional tener una base sin necesidad de tener una amplia experiencia y más bien siguiendo estos criterios. Por ejemplo, también, importante, ya está revisado, ya está estudiado, ya hay muchísima información al respecto sobre qué colores utilizar dentro de casi cualquier cosa para pintar una casa, para hacer un folleto, para hacer publicidad y por supuesto, eso mismo también afecta y aplica para diseño gráfico. Y una parte de las interfaces de usuario requiere que se observe con bastante importancia el diseño gráfico. Entonces, no me digas que estés haciendo un software que lo van a utilizar, no sé, unos alumnos de una universidad que de por sí están estresados porque piensan que ahí en las clases sus maestros son sus clases son un infierno, sus maestros son el diablo, y les vas a poner un software rojo para meter las materias y para que vean sus calificaciones. O sea, tienes que ir jugando con qué cosas se pueden combinar y qué quieres transmitir con los colores. Entonces también hay cosas que muchos de nosotros olvidamos y que nos pueden servir, como por ejemplo una paleta de colores, como esta que estoy presentando yo en la diapositiva, que podemos elegir un color para saber qué queremos transmitir. Una vez tenía un caso estaba haciendo unas pruebas de aceptación con un cliente, con un usuario, y de repente me decía, es que no le entiendo tu software, no lo entiendo, no sé qué está pasando, Luis. No me deja avanzar, y no me deja avanzar, y no me deja avanzar. Entonces a mí me hacía raro porque yo recuerdo perfectamente que habíamos diseñado un centro de mensajes donde cuando el cliente no había ingresado la información requerida para un formulario, le apareció un mensaje de error. El problema de este mensaje de error es que estaba en verde y que este mensaje realmente no resaltaba como un problema, sino como algo que estaba bien, no pasaba nada. Nada más lo cambiamos a rojo y el cliente no tuvo ningún problema para utilizar ese software. Esos detalles son importantes tomar en cuenta. Y creo que pueden ser un caso de muchos de ustedes. También hay que considerar que dentro de las diferentes técnicas que existen dentro del diseño funcional, análisis y diseño de software, hay algunas técnicas relacionadas. Por ejemplo, a mí me sorprende muchísimo que existan muy buenos análisis y especificaciones de requerimientos usando casos de uso y que no utilicen las técnicas relacionadas para hacer las realizaciones de casos de uso. Es decir, dentro del modelo de caso de uso tenemos un elemento, por ejemplo un caso de uso, que posteriormente se va a transformar dentro de ya el modelo de diseño en algún elemento que permita identificar cómo el sistema internamente está compuesto, se comunica, interactúa para poder resolver las peticiones que están expresadas en ese caso de uso. Entonces, me sorprende no ver diagramas de secuencia, algunos diagramas de clases, algunos diagramas de comunicación, algo que la gente que ya hizo estas técnicas las había pensado para que trabajaran en conjunto. Y ustedes pueden pedirnos a nosotros apoyo en capacitación, pueden buscar en internet, pueden hacer muchas cosas porque se van a dar cuenta de que ya una vez avanzando con la técnica de casos de uso, la siguiente parte de diseño ya viene como una receta o algo que se debe seguir. Obviamente, se requiere no dejar de lado las buenas prácticas que mencionábamos hace un rato y enfocarnos en el usuario. Pero no son las únicas. Estas técnicas suelen ser las más ampliamente conocidas porque su popularidad y su uso se ha ido extendiendo. Pero también puede ser algo más sencillito, como unas tarjetas clase responsabilidad y colaboración, donde la definición de las clases no se hace utilizando el clásico diagrama, sino una tarjetita que tiene el nombre de la clase, los datos y las acciones por un lado, y la relación, los colaboradores que tiene, ¿no? Y algo muy sencillito, donde ya podemos aplicar los principios de diseño, por ejemplo, de la programación orientada a objetos, pero no tiene que ser algo tan complejo como un diagrama de clases. O, por ejemplo, otras más. Lo importante es enfocarnos en el objetivo, que es buscar la manera de que los clientes se sientan satisfechos con nuestros productos de software. Mientras nos enfoquemos al objetivo y no al medio, a la técnica, al diagrama, a la herramienta de software, vamos a cumplir con las metas. Por ejemplo, estos diagramas que están viendo ahí, o estos dibujos, pues son cosas que son libres,
que no requieren ninguna herramienta, son pizarrones o son hojas, y al final de cuentas sirven para el propósito que queremos. Estas no son mías, porque si yo hubiera hecho estos diagramas, no se cansaría de leer ni aunque estuvieran en español. Bien, quisiera hacerles una pregunta más, antes de pasar ya con las conclusiones del webinar. Quisiera que me platicaran si tienen procesos definidos para sus actividades de análisis y diseño. Para este sondeo, las posibles respuestas son: no tenemos procesos definidos, más o menos, sí, pero no los utilizamos, que puede ser todavía más triste, y sí los utilizamos. A ver, ahí vamos viendo. Me preocupa eso de los más o menos. A ver, ya parece que el problema... No, permíteme un momento más que se vaya llenando la encuesta, porque me gusta ir hablando de las tendencias, pero hasta que no terminan de votar, no sé qué pasa. Muy bien. Bueno, una tercera parte de ustedes sí tienen y sí los utilizan. Me da mucho gusto. De todas formas, nos ponemos a sus órdenes para poder ayudarlos a mejorar cualquier actividad de ingeniería de software. Sí, pero no los utilizamos. Pues este 18%, este 20% de las personas que los tienen, pues sería bueno cuestionarse si están ya definidos y no se utilizan, pues podría ser porque pues, no son alcanzables o no están definidos de acuerdo a una operativa que refleje la realidad de sus proyectos, o de plano pues échenle ganas para utilizarlos. Y los que dicen más o menos, pues hay que pasar de ese más o menos a un sí lo utilizamos. Y los que no, pues también nos ponemos a los órdenes, porque estoy seguro que después de esta presentación les van a quedar muchas dudas y muchas ganas para poder empezar a diseñar con más rigurosidad. Bueno. Muy bien. Retomando, concluyendo nuestra presentación. Focus on the user. Es importante que tomemos en cuenta todas las necesidades de los usuarios, que obviamente vienen plasmadas en los requisitos, y que tengamos un balance con nuestro software, que eso nos lo da nuestro diseño. Tampoco podemos, porque es algo que tenemos que ser claros, cumplir siempre con todas las necesidades de los usuarios. Tenemos que encontrar un balance entre lo que ellos nos están pidiendo y entre la arquitectura, el diseño que nos puede permitir cumplir con eso. Es decir, tenemos que tener un buen balance entre el costo y el beneficio. Recordemos que dentro de las actividades de diseño y desarrollo, en el medio, siempre dejamos al usuario. Es decir, donde nos tenemos que enfocar es en tener un diseño que se traslape correctamente con el desarrollo y que nos permita que esas actividades de desarrollo puedan ser llevadas a cabo de una forma satisfactoria y donde sí cumplamos con los requisitos de nuestros clientes. Y bueno, igual, otra vez, ¿no? Focus on the user. Yo creo que esto es algo que a nosotros en lo particular como empresa nos ha servido mucho. En algunas ocasiones nos cuestionamos si tenemos clientes o tenemos usuarios. Es decir, no basta en la actualidad con entregarle a nuestros clientes lo que está plasmado o lo que está definido en un contrato o en una propuesta. Tenemos que ir más allá, que su experiencia, que en su experiencia en el uso de nuestros servicios y productos realmente haya una satisfacción y que realmente haya una experiencia grata y no, bueno, pues ya los contratamos y hay que seguir con ellos, o ya compramos este software, hay que utilizarlo porque ya gastamos. Bien. Yo les quisiera invitar a que nos permitan ayudarlos a lograr sus objetivos, realizando lo que es un check-up a su organización. Este check-up es totalmente gratuito y no es más que una serie de preguntas en la que nosotros sondeamos algunas cuestiones de su empresa, por ejemplo, su estructura organizacional, roles y responsabilidades, áreas de oportunidad que ustedes mismos ya tienen identificados, implementaciones de calidad previas que nos sirvan como retroalimentación, que hicimos bien, que hicimos mal, procesos existentes a nivel general, número de proyectos a ejecutar que se verán como base para el pilotaje de procesos y beneficios y riesgos que visualizan del proyecto de mejora. Este check-up nos permite a nosotros entenderlos mucho mejor y poder brindarles un servicio a la medida de sus retos. Bien, pues, estimado Gabriel, pasamos a lo que sería la sección de preguntas y respuestas. Me gustaría saber qué dudas tiene la gente que nos está escuchando.
Muchas gracias, Luis. Efectivamente, ahora continuamos con la sección de preguntas y respuestas y ya tenemos las primeras preguntas. La primera pregunta nos dice, si bien un porcentual se explica y entiende que el diseño incremente en su participación, al igual que los requerimientos, entonces la pregunta es, ¿ayuda a disminuir el tiempo de construcción o simplemente se incrementa el tiempo del proyecto? Muchas gracias, Gabriel. Muy interesante pregunta. En la experiencia de los proyectos que nosotros realizamos, el tiempo del proyecto no se aumentaba. Más bien es disminuir el tiempo de construcción y ese tiempo se iba a las fases de requerimientos, diseño y de pruebas. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes pónganse en contexto dentro de un equipo de desarrollo. Si yo soy un desarrollador y a mí lo único que me llega es una pobre especificación de requisitos y un diseño que realmente no me ayuda a entender cuál es la estructura general de solución a esos problemas, evidentemente le voy a dedicar más tiempo al código, voy a estar trabajando haciendo pruebas y pruebas unitarias, me refiero a alguna prueba directamente de desarrollador, y lo que tengo es más tiempo de desarrollo. Lo que sí les puedo decir que no llevar a cabo estas actividades de análisis y diseño y de requerimientos de una forma realmente rigurosa, sí puede aumentar el tiempo del proyecto, porque aumenta el riesgo de que lo que estamos haciendo no cumple con lo que realmente el cliente espera, no en la especificación, sino en su negocio, y entonces entremos a un efecto negativo que vemos en muchos proyectos, que cuando van por ahí del 80-90% se quedan ahí hasta que finalice el proyecto. Y entonces cuando creíamos que íbamos a terminar, nos damos cuenta de que tenemos que estar retrabajando, haciendo muchas cosas y el tiempo de los proyectos aumenta. Bien, espero haber resuelto la pregunta. Muy bien, muchas gracias, Luis. Y tenemos otra pregunta, ya también nos está llegando. Dice, ¿qué hacer para tomar los requerimientos cuando el usuario no tiene tiempo para decirnos adecuadamente lo que quiere? Bien, aquí dos cosas importantes, ¿no? Lo primero es, hay que transmitirle la importancia a los usuarios de la necesidad que tenemos de que nos expliquen las cosas, porque a menos de que nosotros seamos expertos en alguna materia de estudio y cuando estemos haciendo desarrollo de software, nosotros ya sepamos realmente las necesidades, hemos avanzado una parte, pero no suficiente. Es importante que le preguntemos a las personas que realmente van a estar operando el sistema y son quienes lo van a utilizar día a día, cuáles son sus expectativas. Hay técnicas para hacerlo cuando no se tiene a la mano, a disposición. Por ejemplo, imagínense que vamos en un software que es de un uso más común y no podemos entrevistar a 1 millón de personas. Pero pues hay técnicas de encuestas, entrevistas, alguna otra herramienta que nos permita censar el mercado y en función de eso tomar decisiones sobre los diseños. Y lo otro es, pues también hay que entender a nuestro cliente. Así como todos tenemos diferentes formas de aprender y unos nos sirve más hacer algunos diagramas o nos sirve más hacer narrativas o nos sirve más hacer un prototipo, pues también tenemos que ajustar nuestra técnica de levantamiento para que sea más efectiva con nuestros clientes. Hay que hacer un perfil, hay que conocer al cliente para poder utilizar la técnica que mejor nos convenga. Adelante, otra pregunta. Muy bien, nos está llegando otra pregunta, Luis, y dice, ¿qué herramientas de software recomiendas para documentación de requerimientos y apoyo en la fase de diseño? Bien, muy buenas preguntas. En este caso, eh, yo tengo mucho cuidado con sugerirles herramientas. ¿Por qué? La herramienta, el arco, no hace el arquero. Esto es bien importante que todos ustedes se mentalicen, porque yo les podría decir un conjunto de herramientas. Les puedo hablar de un Enterprise Architect, les puedo hablar de un Case Complete, les puedo hablar para el diseño de un Balsamic, y me podría seguir y seguir y seguir y seguir. Y ustedes van a decir, bueno, ok, ya tengo la herramienta. ¿Y ahora qué sigue? Yo creo que es más importante que ustedes entiendan bien sus necesidades de proyectos, conozcan a sus clientes, usuarios, conozcan sus mismas limitaciones y restricciones y elijan procesos, diseñen algo, guías de trabajo que les permitan tener lineamientos de cómo realizar sus requisitos y su diseño.
Y ya las herramientas son otra cosa, ya son, elegir una herramienta una vez que se tiene bien comprendido la mecánica y la operativa de cómo hacer el proceso, es algo que realmente no conlleva mucho tiempo. Exactamente. No te escucho. Efectivamente, ahora nos llega otra pregunta que dice, ¿cómo se fomenta una cultura de la importancia del análisis y diseño? ¿Qué hacer para fomentar esta cultura en la empresa? Bueno, antes que nada, yo creo que siempre que queramos demostrar un punto, necesitamos tener algún tipo de medición, algunos números que nos permitan reforzar lo que estamos diciendo. Para cuando nosotros ya tenemos experiencia y que hemos vivido y que nos hemos dado de topes con malas prácticas de diseño o ausencia de definición de requisitos, pues ya sabemos y no necesitamos tener una métrica más allá de la experiencia de las malas, y de los malos tragos que hemos pasado, ¿no? Pero yo, en este caso, para la persona que está haciendo esta pregunta, yo le diría, traten de poner a prueba ciertos cambios dentro de la empresa y hagan un tipo de mediciones. Por ejemplo, si ahorita se llevan determinado tiempo para poder resolver algunas peticiones, algunos requisitos de sus clientes, y lo están haciendo, por ejemplo, sin diseño o con diseños muy rápidos que realmente no funcionan o no aportan mucho para el desarrollo, pues pueden tener un tiempo, pueden medir el esfuerzo que les lleva desde que reciben el requisito, con sus actividades de análisis, pasan a diseño, programación, pruebas y lo entregan, y también pueden medir la cantidad de quejas o retroalimentación que reciben de su cliente. Y yo lo que les digo, pongan denle el beneficio de la duda a diseñar y hacer buenas prácticas de desarrollo. Entonces, para otro requisito, hagan algún diagrama de actividades o hagan un conjunto de requerimientos y diseñen un buen diagrama de clases, un diagrama de relación, no sé, definan una arquitectura que les ayude a centrarse más bien en cómo resolver desde el punto de vista funcional o con qué algoritmo o con qué diagrama, en lugar de estar experimentando a prueba de error. Y después miran, si no obtienen un beneficio directo en el tiempo, lo más seguro es que sí lo obtengan en las quejas y en los defectos que se inyectan. Y entonces ustedes van a ver que en el mismo tiempo, probablemente, que yo sé que eso con el tiempo va a ser menos tiempo, que en el mismo tiempo van a obtener menos quejas y software de mejor calidad. Yo creo que a nadie nos gusta recibir un producto y ver que falla o que no cumple con lo que necesitábamos, y eso es lo que tenemos que erradicar utilizando estas técnicas. Muchas gracias, Luis. Y esperemos que se haya respondido tu pregunta. Ahora nos dicen otra, lo voy a explicar brevemente. Dice Alejandra, ella está haciendo un análisis para un proyecto, pero su área de calidad quiere calificar con calidad los casos de uso que ella está pues realizando, y nos pregunta que si eso es válido, que si esa parte es válida. Muy buena pregunta. Se me están adelantando al siguiente webinar, que también los invito a que participen conmigo de cómo hacer auditorías de calidad que valgan la pena. Voy a tener que, para contestarte, voy a tener que entrar un poquito. Normalmente, cuando estamos hablando de aseguramiento de la calidad, tenemos dos aristas. Por un lado, lo que queremos es revisar que los procesos que hemos definido se están siguiendo, porque tenemos un enfoque del proceso y del seguimiento de ese proceso aseguramos los resultados con nuestros clientes de los proyectos. Y por otro lado, tenemos auditorías o tenemos revisiones que nos permiten valorar el contenido del producto, en este caso, tus casos de uso. Yo creo, y esto tómelo a reserva, porque tienen que analizarlo muy bien, no estoy diciendo que este sea tu caso, que muchas veces las áreas de calidad no tienen la suficiente experiencia para poder, primero, entender lo que son las técnicas de ingeniería de software, como puede ser el modelado de casos de uso, y segundo, el contexto y los requerimientos de los clientes. Entonces, yo realmente me cuestiono, ok, esta auditoría de calidad, ¿realmente qué va a revisar? Que se haya usado el formato de la empresa, que se haya nombrado correctamente, que se haya puesto el documento de casos de uso o el registro dentro de la herramienta de la empresa, o van a revisar que tus escenarios
realmente están reflejando lo que las necesidades de tu cliente, que no estás omitiendo algunos pasos, que estás considerando aquellos escenarios donde hay fracaso, hay éxito. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Yo siempre prefiero que esas auditorías o esas revisiones de calidad se enfoquen al proceso y que las revisiones del contenido, de si estamos usando la técnica adecuadamente, si estamos cumpliendo con la necesidad de nuestro cliente, sea por un par, por un colega que realmente tenga la misma capacidad y el mismo contexto para poder hacer esas revisiones. De eso vamos a platicar con más detalle. Espero puedas estar ahí. Gabriel va a estar enviando oportunamente cuándo es ese webinar. Y ahí yo creo que te voy a ayudar a contestar esta pregunta de una forma cabal. Pero muchas gracias por preguntar también. Me da gusto que se interesen en estos temas. Muchas gracias, Luis. Muy interesante la pregunta y muy amplia, ¿no? Que bueno, igualmente recordemos que CMMI tiene justamente un área de procesos de requerimientos que tiene metas específicas y eso también les puede ayudar a tener un modelo de mejora de procesos que les va a ayudar a evitar retrabajos y cuando lleguen al nivel 5 hasta van a predecir los defectos. Entonces, sería bueno que también fueran pensando en implementar un modelo de mejora de procesos en tu empresa, Alejandra. Ahora, Alicia nos pregunta, ¿existen proyectos pequeños y otros más grandes? Tal vez proyectos de un par de días, otros de semanas o meses de trabajo. ¿Cuáles son los porcentajes óptimos dependiendo de la complejidad o duración de cada proyecto? Muy bien. Interesante esta pregunta. Permítame exagerar, porque yo le preguntaría, ¿cómo se llama la persona que hizo esta pregunta? Perdón, Gabriel. Se llama Alicia. Alicia, perdón, no puse atención, sí he escuchado. Alicia, ¿tú cómo podrías considerar un proyecto de 2 días? Porque si vamos pensando en una petición de algún requerimiento de software que dure 2 días, yo creo que es exageradamente pequeño para considerarlo como un proyecto. Cuando hablamos de un proyecto, estamos pensando de que tenemos una definición de un alcance, tenemos que cumplir con unos requisitos, tenemos que administrar recursos, llevar seguimiento, hacer líneas base, ver los entregables, etcétera, etcétera, etcétera. Además, yo te diría, ¿para 2 días? Yo en 3 horitas hago un levantamiento, 2 horas hago mi diseño y lo más tiempo espero que terminar el desarrollo para que se hagan las pruebas y listo, adiós, ¿cómo va? O sea, cuando tienen peticiones y tienen proyectitos, vamos a llamarlo así porque no creo que sea conveniente llamarlo como un proyecto que dura 2 días. Yo creo que más bien lo conveniente es tratarlo como un servicio, porque me imagino que esta situación en la que tú me estás presentando es más bien alguna corrección, alguna mejora muy rápida para un sistema que probablemente ya esté en operación o algún cambiecito pequeño. Y para eso nosotros también, como empresa consultora, tenemos manera de ayudarles a diseñar un proceso donde esta entrega de servicio, donde estos mantenimientos, una de dos, o puedan convertirlos en un proyecto más grande, donde valga la pena hacer toda una gestión de proyectos para concluirlos, o simplemente definir algunos criterios, lineamientos para poder estar haciendo la entrega del servicio. No te podría yo decir, o sea, no podría yo decirte un proyecto, a pesar de que te di algunas horas, una proporción correcta, porque realmente ahí lo que yo creo que se espera es la atención de un ticket o de una petición muy, muy concreta. Y también yo creo que este va a ser un tema para un webinar interesante, ya lo vamos a anotar aquí. Muy bien. Bien, ¿tenemos más preguntas, Gabriel? Pues si tienen alguna otra pregunta, amigos, este es el momento y pueden seguir preguntándonos, no hay ningún problema. Si todavía nos das otros minutitos, ya nos pasamos un poquito, pero si nos dedicas otros minutos, Luis, con gusto podemos responder la siguiente. Sí, yo como Vicente Fernández, me siguen preguntando, yo te sigo cantando. Muy bien, amigos. Pues nos dice aquí Eulalio, ¿qué herramienta nos recomienda si somos una empresa certificada en CMMI nivel 3?
Bien, me imagino que con herramienta, y volviendo un poquito al tema, que soy muy cuidadoso y cauteloso al momento de sugerir herramientas, me imagino que te refieres que ya tienes implementadas prácticas y tienes diseñado un proceso que te dice que tengas actividades de desarrollo de requerimientos, que definas soluciones. Puede ser diseño de arquitectura, algunos componentes, que definas una estrategia de integración, que tengas pruebas, que tengas revisiones con el usuario para validar tu software, etcétera. Porque estoy pensando e intentando entender la pregunta en términos de lo que CMMI solicita como puntos a considerar para la mejora de procesos. Si este es tu caso y ya estás en un nivel 3 y tus proyectos, tu dinámica de proyecto lo permite, yo buscaría, por ejemplo, enfocarme a herramientas que me permitieran llevar cuestiones, por ejemplo, como integración continua. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos y pensamos que ya tenemos un proceso robusto basado en nivel 3 de CMMI y que entonces ya los procesos los tenemos maduros, necesitamos tener alguna técnica de integración que nos permita estar ensamblando rápidamente los componentes para poder estar validando esos diseños y para poder estar revisando y probando esos componentes ya integrados. Hay algunas herramientas, yo en lo personal utilizo una que tienes una licencia gratuita y puede tener algún tipo de paga que se llama TeamCity. Tú esta herramienta la puedes montar en un servidor y te puede servir como un tercero que automatizado, porque es una herramienta que te permite ir concentrando tu código y te permite estar haciendo integración continua. TeamCity, como de equipo casa o casa, perdón, equipo ciudad. TeamCity. ¿Por qué lo comento esta herramienta? Porque dependiendo de tu herramienta probable de integración y de ensamble, tú puedes poner ya algunas cuestiones de pruebas unitarias, automáticas, algunas validaciones de conectividad. Puedes integrar inclusive en algunas herramientas de estas, dependiendo tu idea de desarrollo, tus mismos elementos de diseño, donde si tú definiste criterios o restricciones que por diseño necesitas observar, estas herramientas se lo pueden cuidar. Como por ejemplo extensión de variables, revisión de métodos que son o no utilizados, cuidado en la visibilidad que tienen una clase con otra, si son públicas o son privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo, todo esto te lo estoy diciendo si primero ya pasaste y ya utilizaste tus procesos y realmente tu problema no está ya en el proceso, sino simplemente elegir alguna herramienta que te ayude a hacer lo que ya haces bien, mucho mejor y más rápido. Muy bien, muchas gracias. Esperemos que esa pregunta haya sido respondida y pues al parecer nos está llegando aquí otra pregunta que dice, ¿cuáles roles no se deben mezclar en el ciclo de desarrollo para que no impacten en una buena práctica de actividades en un proceso definido? Digamos, análisis, diseño o desarrollo o inclusive administrador de proyectos, nos dice Aaron. Bien, estoy tratando de masticar más la pregunta. Cuando me dicen no se deben mezclar, quisiera no estar muy interpretando. Quisiera entender más bien que lo que estamos diciendo es que lo que hace un rol no debe afectar a otro, o viceversa, porque si estos roles que me están presentando en esta pregunta todos deben de tener algún tipo de interacción y trabajar bajo sinergia. Entonces, si entendí bien la pregunta y lo que estoy diciendo es correcto, más bien diría, en que los roles, en qué decisiones no se deben de mezclar. Por ejemplo, yo no creo conveniente que un desarrollador con poca experiencia en análisis y en diseño vaya a interactuar directamente con los usuarios, porque los niveles de manejo del lenguaje, o sea, es decir, de terminología técnica y terminología de negocios, son tan disparatados que yo veo como si estuvieran dos personas de diferente nacionalidad hablando, ¿no? Y tienen diferentes idiomas y lo que dice una parece que la otra está entendiendo, pero no es cierto. Entonces sí se requiere para estos roles que exista un entendimiento más con el cliente y que el cliente pueda estar entendiendo lo que le está explicando el desarrollador. Claro que no estoy diciendo que entre el analista y el desarrollador o el gestor del proyecto del desarrollador no se mezcle, estoy diciendo que un desarrollador no se meta con actividades que no tienen que ver con la parte de código
la parte que él maneja. Asimismo, si tenemos buenos analistas de negocio, que ya están acostumbrados a entender toda la dinámica de procesos de negocio, tienen buena comunicación con los clientes y realmente ahí ya tienen su expertise, puede ser que si ustedes los quieren meter a que tomen decisiones ya de diseño, estén más influenciados por lo que conocen y puedan trivializar algunas cosas. Entonces yo diría, el objetivo de un buen analista es definir requerimientos y plasmar necesidades de los clientes para que posteriormente el equipo de diseño y desarrollo encuentre soluciones. El analista que tiene experiencia, porque también ha desarrollado, o es arquitecto, etcétera, etcétera, y puede aportar con una solución, no lo va a hacer en la especificación de requisitos. La especificación de requisitos lo va a hacer limpia. Ahí va a estar plasmado necesidades de los clientes. Pero, si tiene experiencia y no pasa nada, no se le va a caer nada a nadie, pues lo pueden involucrar para que aporten soluciones. Pero de eso, a que ya defina soluciones en la especificación de requisitos, son dos cosas muy diferentes. Yo creo que hay que dejar que las áreas ejecutoras de decidir la solución técnica lo puedan realizar con la menor cantidad de restricciones posible, para que pueda haber más alternativa de solución. Si está en manos del cliente tomar una decisión de una u otra por beneficios en costo o beneficios en calidad, pues que lo pueda hacer. Hay administradores de proyectos muy buenos que no tienen poca o no tienen bastante experiencia dentro de desarrollo. Si eso es el caso, normalmente existiría un líder técnico o un líder de desarrollo que ayudaría a dirigir esas actividades de desarrollo, porque obviamente si el administrador de proyectos no tiene esa capacidad, se pueden complicar las cosas. Pero bueno, yo me he encontrado con algunos problemas de que algunos administradores de proyecto que no tienen experiencia, se quieren meter a tomar decisiones de desarrollo, trivializan más las cosas que inclusive un analista, y lo único que hacen es inyectar más ruido y más defectos. Entonces, pues también hay que ir entendiendo que a veces la especialidad nos hace que respetemos y que confiemos en las decisiones del otro compañero o del otro rol. Espero que por ahí haya surgido tu inquietud y que realmente no te haya echado un choro de algo que no esperabas una respuesta. Gracias. De acuerdo, Luis. Muchas gracias. Pues esperemos que cada quien cumpla su rol. Y bueno, amigos, pues finalmente hemos llegado a la conclusión de esta presentación y queremos agradecer todas sus preguntas. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube. En YouTube ya pueden ver las grabaciones de estos seminarios. Tenemos ya preparadas hasta la semana pasada. Esta va a estar lista para el martes, pero ya pueden ver y mañana recibirán un correo en donde les enviaremos las memorias para quien quiera descargar la presentación, pueda hacerlo. Y no olviden enviarnos sus inquietudes, entren a nuestro blog, está muy interesante, y déjennos ahí su opinión acerca de este tema en el abucheo de los modelos de calidad. Vamos a ver por qué está pasando esto en México. Luis, pues si no tienes nada más que decirnos, pues vamos a dar por concluida esta sesión y nos estaremos escuchando el próximo jueves. Que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este webinar. Que pasen bonita tarde. Hasta luego a todos.